Padre Santo, gracias porque estás con nosotros, Señor, porque nos cuidas, nos proteges, nos prospera, Señor. Te pido que nos ayudes siempre, Señor, y que podamos entender lo que tienes para hoy, para que aprendamos y que crezcamos en conocimiento de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestra mente para que podamos escuchar palabra nueva, Señor, que nos renueve, que nos cambie, que nos transforme, Señor. Porque no queremos seguir iguales como estamos, Señor. Queremos ser transformados y cambiados para llegar a la estatura tuya, Señor. Te pido que bendigas a todos los que estamos aquí, Señor, a los que se van a conectar después, Señor, que nos ayudes y que nos des el entendimiento necesario, Señor, para poder crecer en el monte de influencia que nos has puesto, Señor, y que podamos servir de la manera efectiva, Señor. Gracias, Dios, porque eres un Dios bueno que te muestras a nosotros tal cual eres, Señor, y te pido que nos bendigas siempre con tu bendición hermosa y grande, Señor, para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén. Listo. Bueno, este es el segundo estudio sobre el libro de Samuel. Recuerdan que estuvimos hablando de Samuel propiamente en la introducción y qué es lo que hizo Samuel o qué es lo que hizo Ana, la mamá de Samuel, para quedar embarazada y cómo fue todo ese proceso que fue interesantísimo. Y voy a volver sobre esa oración que hizo Ana. eh, eh, que de alguna manera era una oración de agradecimiento que Dios, por lo que Dios había hecho por ella, pero también era una oración que plantea las bases de lo que se va a leer o se va a estudiar en todo este libro de primera y segunda de Samuel. Muy interesante porque es como una estructura y como un tema repetitivo que vamos a una y otra vez estar viéndolo. Y la importancia, veíamos la semana pasada, la importancia de lo que logró hacer Ana en la vida de Samuel y después también le leímos una oración que hace María, que también lo que logró hacer María en la vida de Jesús. Entonces, muy interesante como la semana pasada estábamos hablando de dos mamás y ahora estábamos celebrando el Día de la Madre. Entonces, se adelantó una semana el estudio, pero bueno, se lo Ujú. celebramos desde la semana pasada. Esta semana el estudio se llama El intercesor innecesario y vamos a hablar sobre Saúl. Hay tres personajes que son importantes en el libro de Samuel, que es el primero que vimos la semana pasada, Samuel, el segundo que es Saúl, que vamos a ver ahora, y David, que es el tercer personaje importante que se ve especialmente en el segundo libro de Samuel, pero vamos a verlo también en este libro de Primera de Samuel. Veíamos que el libro de Samuel, tanto el primero y el segundo, es un solo libro y el libro es el primer libro que habla sobre los jueces, que era la figura política que había antes en el pueblo de Israel, y los reyes, que es la figura política que continúa en el pueblo de Israel. Y que está el libro de Samuel y está Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Eso es como como en orden va llevando toda esa historia política del pueblo de Israel. Hay un proceso, hay un momento muy importante en la vida del pueblo de Israel que se llama el exilio, que es cuando el pueblo de Israel, después de muchos años de estar ahí, en la tierra prometida, con los diferentes dioses y con los problemas que tuvo de idolatría, y después que volvían y se peleaban con Dios y después volvían, todo ese proceso que vimos en jueces, después se ve en Reyes, como ya empieza a ordenarse un poco más políticamente, pero después como que se separa el pueblo de Israel y llega un momento en donde Babilonia los invade y pierden la tierra prometida y los expulsan de la tierra prometida. Es lo que se llama el exilio. Ese proceso es muy importante también para el desarrollo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel entra después otra vez del exilio y vuelven a habitar, pero nunca van a ser como ese pueblo tan grande y esplendoroso que se ve en este proceso, en estos libros que vemos de Samuel. Después ellos están ahí, comparten la tierra prometida hasta el día de hoy, y entonces hay tres religiones importantes metidas ahí en Jerusalén, ¿verdad? Que es la religión judía, la religión
cristiana, que de alguna manera está relacionada con la judía, y también la religión, los musulmanes, que están ahí compartiendo esa tierra prometida porque han sido invadidos y se la reparten entre unos y otros. Parece que Dios le prometió la tierra a un montón de gente. Pero bueno, vamos a ver propiamente Saúl y cómo es que Saúl llega al poder y cómo es que Saúl llega a, a donde está. Y vamos a recordar un poco lo que era la estructura de esa oración de Ana. Entonces, doña Eliana, si quiere nos lee ahí 1 Samuel 2, del 1 al 10. Primera de Samuel 2, del 1 al 10. Luego Ana oró: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que ha hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Me imagino que ahí no leo ya. Ungido, sí. Entonces vemos que esta oración de Ana empieza con una oración de agradecimiento porque Dios le hizo el milagro, pero nos da una estructura y es una oración profética porque el pueblo de Israel, veíamos la semana pasada, no en este momento, en el principio del libro de Samuel, estaba políticamente relacionada como con jueces, no con reyes, pero aquí ella está hablando, él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Entonces, no es una oración así como tan inocente, sino es una oración que Dios le fue dictando y que empezó a hacer la estructura del pueblo, de lo que es el libro de Samuel. Entonces, esta oración, esta canción de Ana, habla sobre 3 puntos importantes. Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está trabajando. Nosotros no vamos a hacer piedra de tropiezo para que Dios haga su plan perfecto. Y Dios levantará un rey mesiánico. Esa es las 3 ejes importantes de esta oración de Ana, que es lo que vamos a estar viendo a través de todo el libro y a través del estudio de los personajes que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Entonces, primero vimos a Samuel, que Samuel venía primero de Elí, que era el sumo sacerdote, y cómo Elí era orgulloso y los hijos de Elí eran orgullosos, y después llega Samuel y Dios exalta la humildad de Samuel. Y que a pesar de la maldad de todos los hijos de Elí y toda la situación que pasaron, Dios cumple su obra y devuelven, por ejemplo, el arca con la presencia de Dios otra vez al pueblo de Israel, porque Dios, no importa las personas, Él tiene su plan perfecto trazado y no va a hacer que nada le impida ese plan perfecto. Y vamos a ver sobre esta parte de que Dios levantará un rey mesiánico. Obviamente se está hablando de David. David es el que, sobre el cual fue puesto la profecía de que el Mesías iba a venir de parte de David. Entonces,
es muy importante David en la historia del pueblo de Israel. Pero entonces esta estructura que vemos ahí en esa canción de Ana o en esa oración de Ana es la que nos va a estructurar todo el libro de Samuel y los personajes en el libro de Samuel, ¿verdad? Entonces, vean, Javier, no está tan tarde, simplemente estamos aquí en la introducción. Vamos a entrar ya propiamente y hablar sobre cuál es la relación que Dios quiere con nosotros. Hablamos un poquito de este tema, adelantándonos un poco al estudio de hoy, porque creo que es importante y muchas veces nosotros creemos que todo lo que pasa debajo del sol es la voluntad de Dios y no necesariamente todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Desde la caída de Adán y Eva, uno se da cuenta que Dios no quería que Adán y Eva entraran en pecado. Esa no es la voluntad de Dios, pero simplemente sucedió. Dios lo que hace es que trabaja con respecto a nuestras tortas y las cosas que nosotros nos jalamos y Él cumple su propósito y porque su sabiduría lo hace que Él cumpla su propósito, pero no todo lo que pasa aquí en la tierra es la voluntad de Dios. Dios tenía un plan diferente para la humanidad y la humanidad fue dictando qué es lo que quería, porque una cosa sí es importante, Dios siempre nos va a dar libertad. Y en esa libertad que nosotros tenemos, vamos a encontrar nuestro propósito, vamos a encontrar el amor, vamos a encontrar un montón de cosas que nos acercan a Dios. Pero Dios nunca nos va a obligar a hacer cosas. Entonces, de alguna manera, no todo lo que pasa aquí es la voluntad de Dios, porque Dios nos da libertad. Y eso les digo porque la relación que Dios quería con la humanidad no es la relación que nosotros estamos viendo en este momento, sino es una relación muy diferente a lo que Dios tenía planeado. ¿Ok? Entonces, sabemos que Dios es un Dios relacional. Él siempre ha querido tener una relación directa con nosotros. De hecho, se dice que al final de la tarde Dios bajaba y empezaba a caminar y a tomar café con Adán y Eva allá en el Edén. Eso es lo que Dios quería y eso es lo que Dios siempre ha querido con su pueblo. Entra el pecado y Adán y Eva se esconden de Dios y no quisieron hablar más con Dios y le tenían vergüenza a Dios. Y el pueblo de Israel igual empezó a alejarse de Dios y dice, no, yo no quiero nada directamente con Dios, mejor a través de otra persona. Y entonces por eso el estudio esta semana se llama el intercesor innecesario, porque no es lo que Dios quería para el pueblo de Israel, no es lo que Dios quería para su relación con nosotros. Dios quería relacionarse directamente con nosotros. Ya con la obra de Cristo en la cruz, donde se rompe el velo y ya Él puede andar libremente, es que el Espíritu Santo entra en nosotros y ya nosotros tenemos una relación directa con Dios. Y ese es el plan perfecto que Dios siempre ha tenido. Pero no es siempre lo que pasaba. Veamos en Éxodo 20, 18, 21, qué es lo que Dios tenía y qué es lo que sus planes que tenía y qué es lo que verdaderamente sucedió. Para ponerles un poquito en contexto, el pueblo de Israel está saliendo de Egipto a través de Moisés. Moisés se lo está llevando por el desierto, van para la tierra prometida, empieza la gente a ver cómo Moisés se relaciona con Dios y sucede este evento de aquí. Mami, si quiere, nos lee ahí Éxodo 20, el 18 al 20. Mami, es que está muteada, tiene el micrófono apagado. Ya, Ahora sí, ¿me oyen? ahora sí, ¿Aló? ahora sí. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Bueno, Éxodo 20, 18, 21. El pueblo siente temor de Dios. Todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta. Además, vieron el monte cubierto de humo. Temblaban de miedo y se mantuvieron alejados. Luego le dijeron a Moisés, si quieres hablar con nosotros, te escucharemos, pero por favor no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace, moriremos. Entonces Moisés le dijo, no teman de esa manera. Dios vino a ponerlos a prueba para que por medio del temor de Dios se eviten el pecado. El pueblo se mantuvo alejado, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Entonces veamos qué interesante, porque Dios quería hablarle directamente al pueblo. Dios dice, vea, yo no necesito a Moisés para hablarle a mi pueblo, yo puedo hablar directamente con ellos.
Eso sí, aquí Dios lo que iba a darles son los 10 mandamientos. Y Dios quería que fuera algo enérgico, algo importante para que la gente tomara nota. Pero la gente dijo, no, 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 yo no quiero reunirme con ese Dios, me da susto, me da miedo. Mejor, hagamos una cosa, usted y se reúne con él y me va y me trae el mensaje. O sea, el pueblo de Israel puso un intermediario entre Dios y los hombres y no era el plan de Dios. Dios quería hablar directamente con nosotros. ¿Por qué? Porque el intermediario empieza a permear de su ser todo lo que Dios empieza a decirle, ¿verdad? Como teléfono chocho. De hecho, eso fue lo que pasó con Moisés y lo vimos la semana pasada, cuando Dios quería mostrar su amor y su misericordia y Moisés, que estaba enojado con el pueblo, golpea la roca y entonces da un mensaje equivocado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se relacionó con Dios, con un Dios que había que rogarle para que nos diera agua por culpa de ese evento que tuvo Moisés o ese desliz que tuvo Moisés. Pero nunca fue el plan de Dios. Dios siempre quiso su relación directa con nosotros. Y después ahora vemos cuando el pueblo de Israel empieza a pedir un rey, igual, ese no es el plan de Dios. Dios dice, no es lo que yo quiero para ustedes, no es el plan que yo tengo para ustedes. Porque si ustedes van a tener un rey, van a tener una persona que va a estar encima suyo, va a tener una persona que le va a quitar impuestos, va a tener una figura política que no es lo que yo quiero. Y ellos dijeron, no, 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 yo quiero ser igual que los demás pueblos. Todos los pueblos tienen rey, entonces yo quiero un rey. Y como Dios nos da libertad, Él dijo, si ustedes quieren un rey, está bien, vamos a poner un rey, pero vamos a poner un rey de acuerdo a mis condiciones y de acuerdo a lo que yo quiero. Y eso lo vemos ahí en 1 Samuel 8, del 1 al 7. Kenita, si quieres la puedes leer. Ya entraron Mari y Javier. Sí, aquí los estoy viendo. Ajá. Primero de Samuel 8, del 1 al 7. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus 2 hijos jefes de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abdías. Ambos despachaban en Beerseba. Pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá, sino que las ganas de tener dinero los llevaron a aceptar sobornos. Recibían dinero en secreto y así en los tribunales cambiaban de opinión y pervertían la justicia. De manera que todos los ancianos líderes de Israel se reunieron y fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste, no son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones. A Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor. El Señor le dijo, haz lo que el pueblo te pide. No te están rechazando a ti, sino a mí. No me quieren como rey. Vean qué interesante porque estábamos en el proceso de jueces. Cada vez que se levantaba un profeta, que Dios levantaba un profeta, él era el que dirigía políticamente la nación, él era el que decía y administraba la justicia. Ya Samuel, bueno, ya Elí había dejado de ser el profeta, ya Samuel durante muchos años había sido profeta y la gente estaba contentísima con Samuel, pero le pasó como a casi todos los personajes de la Biblia. El proceso de sucesión, o sea, cuando yo ya no esté, ¿a quién voy a dejar al tanto? Dejó a sus hijos y eran un par de fichitas, ¿verdad? Que querían robarse la plata, que no hacían las cosas bien. Entonces el pueblo dijo, no, 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 mejor hagamos una cosa, quitemos a esta gente de jueces y pongamos un rey. El poner un rey significaba que ya el proceso de jueces ya no iba a continuar. Ya no era Dios el que ponía, sino era un linaje, ¿verdad? Que el rey ponía y después el hijo del rey y después el rey y después todo el linaje monárquico que se usaba en ese momento. Y no era el plan que Dios tenía. Y vean que no sé, me parece como tierno, que Samuel estaba enojado porque lo habían quitado a él como juez. Y Dios dice, no, no, no le están quitando a usted como juez, me están quitando a mí como rey. Van a tener un rey, que a ese rey van a aceptarle todo lo que él diga. Y no es el plan que tengo, porque yo soy el rey de Israel. ¿Verdad? Entonces, le quitaron a él, a Dios, le quitaron su lugar de importancia. Entonces,
cambia toda la figura política del pueblo de Israel cuando entra este primer rey, que es Saúl. Saúl es el primer rey. Saúl fue escogido por Dios también. Y a veces se cree que Dios había escogido a David y no había escogido a Saúl. Pero Dios había escogido a Saúl. De hecho, Saúl era una persona impresionante, era grandote y era lo que la gente tenía en su mente de lo que fuera un rey, que era un libertador militar. En este momento el pueblo de Israel estaba luchando contra los filisteos, estaban peleando y los filisteos le estaban ganando. Y cuando llega un rey, lo que ellos andan buscando es una persona militar que los saque a la guerra y los haga ganar. En el momento en que ellos piden un rey, están mostrando, cuando el pueblo de Israel pide un rey, está mostrando la falta de fe en Dios. Están diciendo, vea, yo no quiero que Dios sea mi rey, yo quiero escoger un rey humano que yo pueda ver. O sea, cero fe. Y en el momento en que ponen a Saúl, que era una persona físicamente impresionante, era grandísimo, entonces de alguna manera están poniendo su mirada y su esperanza en un hombre. Y ese es el problema de los intercesores. Y ese es el problema que pasa al día de hoy en las iglesias. Cuando llega un sacerdote que es un sacerdote impresionante y la gente está contentísimo con ese sacerdote impresionante y es humano y como humano falla, y entonces la gente dice, desechamos a ese sacerdote, pero también desechan a Dios. Y uno dice, pero Dios, ¿qué tiene que ver en el asunto? Es esa persona que era ese intercesor. ¿Por qué? Porque la gente pone la mirada en los hombres y ese hombre falla. Y entonces, al final de cuentas, el que sale rascando es Dios. Pero entonces, la falta de fe del pueblo de Israel se materializa en un rey que también le faltaba la fe. Era un rey que no caminaba con fe. Aunque cuando vimos ahí todo el llamamiento de Saúl y todo, aunque vimos que le fueron dados dones y empezó a profetizar, o sea, espiritualmente su vida cambió, pero le faltó el carácter para mantenerse y continuar con esa vida de fe. Y poco a poco se fue apagando la llamita y poco a poco se fue alejando de Samuel y poco a poco fue creyendo que él en su fuerza era el que iba a llevar adelante al pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando se enfrentaron con Goliat, que era un filisteo enorme, era mucho más grande que todo el pueblo, todas las personas del pueblo de Israel, Saúl se muestra como la persona con más poca fe que había. Y llegó David, que es el personaje que vamos a ver la próxima semana, llegó David con una característica totalmente diferente, ¿verdad? Entonces vemos que el reinado de Saúl, y yo que no había leído esa parte, Dios lo desechó al segundo año. O sea, 2 años estuvo más o menos bien con Saúl y al segundo año dijo, ya usted no sirve para nada, ¿verdad? Entonces fue un reinado en donde la cobertura de Dios fue muy corta, ¿ok? Entonces vemos ahí cómo fue que entró Saúl al reinado. Javier, no sé si puede leernos ahí primero Samuel 13. Vamos a ver. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Perdonen. Buenas noches. Ahora contamos. Saúl tenía cierta edad cuando comenzó a reinar y reinó en Israel por 48 años. 42, perdón. Saúl eligió 3,000 soldados israelitas. 2,000 de ellos se quedaron con él en Micmax, en las sierras de Betel, y 1,000 se quedaron con Jonathan en Gibea de Benjamín. Saúl envió a los demás soldados a su casa. Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos en Geba y los derrotó. Cuando los filisteos se enteraron, dijeron, los hebreos se han rebelado. Saúl dijo, avísenles a los hebreos. Así que Saúl les ordenó que tocaran las trompetas por todo el país. Todos los israelitas oyeron la noticia. Saúl ha matado al líder filisteo y ahora los filisteos nos odian. Entonces los israelitas se reunieron con Saúl en Gilgal y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel.
los filisteos acamparon en Micmas, al este de Bet-Aven, con 3,000 carros de combate y 6,000 jinetes. Habían tantos filisteos como la arena de la playa. Los israelitas vieron que estaban en problemas y se sintieron sin salida. Corrieron a esconderse donde podían, en cuevas, grietas, túneles, pozos de agua y en zanjas. Algunos hebreos hasta cruzaron el río Jordán hacia la tierra de Jab y Jalal. Saúl todavía estaba en Gilgal con todo su ejército temblando de miedo. Como Samuel dijo que se reuniría con Saúl en Gilgal, Saúl se quedó allí 7 días, pero Samuel no llegaba y los soldados empezaron a abandonar a Saúl. Así que Saúl dijo: tráiganme los sacrificios que deben quemarse completamente y las ofrendas para festejar. Ahí terminemos con esa parte. Y Saúl ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente. En cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl respondió: vi que los soldados me abandonaban. Tú no llegabas y los filisteos se estaban reuniendo en Micmas. Así que pensé: vendrán los filisteos y me atacarán en Gilgal. Y ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Y ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Por eso me atreví a ofrecer el sacrificio que debe quemarse completamente. Samuel respondió: eres un tonto. No obedeciste al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido su mandato, entonces el Señor habría dejado que tu familia gobernara Israel por siempre. Pero ahora tu reinado no continuará. El Señor se ha buscado un hombre con quien él está conforme y lo ha encontrado. El Señor lo nombrará a él como el nuevo rey de su pueblo. Como no obedeciste el mandato del Señor, él nombrará un nuevo líder. Esto es apenas se está iniciando la vida política de Saúl, ¿verdad? Saúl recibió muchas señales de parte de Dios que era el que Dios había escogido, pero a la hora de la hora era una persona orgullosa, era una persona egocentrista, era una persona que creía que él en su fuerza tenía todas las herramientas necesarias para vencer a los filisteos. Y siempre se alejó del pueblo, de la ordenanza de Dios. Entonces, la caída de un escogido, el punto número 1 es: desprecia la labor del profeta de Dios. Dios le había al profeta le había dado instrucción a Saúl: espéreme, que yo voy a llegar y vamos a hacer un sacrificio y ya después empieza usted la guerra. Y como él no llegaba, y lo más importante, como la gente se empezó a impacientar, entonces él dijo: no, a ver, hago yo eso y vámonos. Porque para Saúl era un formalismo ese asunto de hacer el sacrificio. Pero lo que Dios estaba probando era la obediencia de Saúl. Más adelante en ese mismo pasaje dice: mire, a mí me interesa más la obediencia que el sacrificio. No era el sacrificio lo que yo necesitaba que usted hiciera, era que usted me obedeciera. Porque si usted me obedecía, usted está debajo de mis alas y entonces yo lo cuido. Entonces lo primero que hizo Saúl fue alejarse de la instrucción del profeta. Y para llevarlo a tiempo presente, ¿cuántas veces hemos oído nosotros que una persona de la iglesia, que una persona ungida, que una persona nos dice una ordenanza, será? O nos pide, nosotros llegamos y le pedimos consejo y esa persona nos dice: hace tal y tal cosa, y hacemos todo lo contrario. Entonces uno dice: ¿para qué pidió consejo si iba a hacer todo lo contrario, verdad? Porque es muy importante acercarse a la iglesia, a la estructura de la iglesia, y Dios habla a través de la estructura de la iglesia para nosotros y nos da órdenes directas a nosotros.
No son hombres lo que están dando nosotros instrucciones, es de parte de Dios, ¿verdad? Cuando sabemos que es una iglesia sana, cuando sabemos que es una persona que Dios ha colocado ahí, que no es cualquier patas vueltas, sino que Una sea una preguntita, persona que sigue. Sí, doña Iliana. una preguntita. ¿Y estos filisteos quiénes eran? Ok, cuando entra el pueblo de Dios a la tierra prometida había estado ya habitada por un montón de personas, un montón de tribus y un montón de pueblos, que a lo largo de la historia se da uno cuenta que algunos eran enemigos de Abraham, algunos eran enemigos de Isaac, algunos eran hijos del pueblo y que se habían rebelado contra sus padres y vivían en esa tierra. Y entonces están los amonitas, los manesitas, que ahora vamos a ver un poquito de ellos, los hititas, y después estaban los filisteos, que en tiempo de reyes y de crónicas era como el pueblo más importante que estaba atacando al pueblo de Israel. Entonces era un pueblo que estaba ahí en la tierra prometida, que había que sacar, pero que estaba ahí molestando. Pero eran fuertes ellos. Sí, era un pueblo militarmente muy, muy fuerte. Ajá. Y habían logrado mantenerse firme en varias batallas que habían tenido. De hecho, Sansón, que era aquel del pelo largo y que si se cortaba el pelo perdía su fuerza, contra los que peleaban era con los filisteos. Y Dalila era una filistea, ¿verdad? Entonces él como que se casó con la enemigo. Sí, mami, ¿qué ibas a decir? Antes de Samuel 13, también entiendo que Dios le había dado a Saúl la orden de matar a todos, ¿verdad? Todos los Más filisteos. adelante vamos a ver ahí a los amalecitas. Por eso él se enojó y dijo, me desobedeció. No, no. Ese es en el 15. Ahora vamos a verlo. No se me adelante. No se me adelante. Aquí está. Aquí está, Samuel 15. Léalo usted, mami, ya que se adelantó. Samuel 15, 1-9. Samuel le dijo a Saúl, el Señor me ha enviado para ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Escucha el mensaje del Señor. El Señor Todopoderoso dice, cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas trataron de evitar que fueran a Canaán. Yo vi lo que hicieron los amalecitas. Ve ahora y enfrenta a los amalecitas, destrúyelos por completo a ellos y a todas sus posesiones. No dejen nada vivo. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los recién nacidos, los toros y las ovejas y todos sus camellos y asnos. Le siente uno tan duro, recién nacidos, pobrecitos. Saúl reunió al ejército en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería y 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y esperó en el valle. Les dijo a los kenitas, salgan y apártense de los amalecitas para que no los destruyan junto con ellos. Ustedes fueron buenos con los israelitas cuando salieron de Egipto. Así que los kenitas se apartaron de los amalecitas. Saúl luchó contra los amalecitas, los persiguió desde Javila hasta el sur, cerca de la frontera de Egipto, y los derrotó. Saúl capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, le perdonó la vida, pero mató a todo su ejército. Saúl y sus soldados se sintieron mal de destruir todo, así que le perdonaron la vida a Agag, pero se quedaron con lo mejor del ganado, las mejores ovejas, los carneros. Se quedaron con todo lo que valía la pena y destruyeron lo que no tenía mucho valor. Otra vez. Desde ahí hay corrupción. Exactamente. Otra vez el pueblo de Israel es más importante el qué dirán que lo que Dios me dijo. Entonces era como un asunto de, ay no, ¿qué van a decir de nosotros si matamos a todos? No, seamos misericordiosos y rescatemos la vida del rey Agag. No era la orden que Dios les había dado. Dios les había dado una orden muy, muy clara. Y se dejaron lo mejor de las ovejas y lo mejor de los carneros. ¿Y eso se llama qué? Cuando uno coge cosas que no, como se veía en qué era. Pertenecen a Dios. Tiene una palabra.
Sí, hay una palabra. Que habían agarrado anatemas, pero es que yo creo que es Anatema. diferentillo. Anatema. Eso no es anatema. Como tomar Anatema. lo que no es No, bien, lo que le porque pertenece a Dios. Más no o le estamos menos. diciendo a Dios. Mm. Eso no es una ofrenda a Dios. Al final, Dios, pero Dios. sí, ellos se dejaron, dicen ellos, ¿verdad? Cuando ya Samuel se enfrenta con ellos, lo que dice Saúl es, no, es que nos agarramos, dejamos estas ovejas y estos carneros para ofrecérselos a Dios. Entonces ellos de alguna manera, quién sabe si era cierto eso, ¿verdad? Que querían ofrecérselo a Dios o fue solo el cuentazo para que no los regañaran. La cuestión es que ellos se dejaron parte del botín y no era lo que Dios les había dicho. Para ponerles un poco en contexto, cuando el pueblo de Israel sale con Moisés por el Egipto, se encuentra con las amalecitas. El pueblo de Israel era un pueblo que salía de la esclavitud, no tenía ningún entrenamiento militar. Se encuentra con los amalecitas como que les hacen una jugarreta y Dios les dice, no, hagan una cosa, den la vuelta y pasen por otro lado. Y no se devuelvan ni los destruyan, porque cuando ustedes van a estar listos, yo voy a mandar a destruir a ese pueblo. Eso está en Éxodo. Y llegó ese momento que es en este. Ya que ya Saúl tenía un ejército de 210,000 personas. O sea, era un ejército impresionante. Y al día de hoy, el ejército de Israel es el ejército más impresionante que existe. Porque tienen tecnología, porque tienen la gente identificada con la causa. Y eso es una cosa que hizo Saúl. Saúl era un gran líder que movía masas. La gente no quería salir a la guerra. ¿Por qué? Porque estaban a través de un juez. No era un líder militar. Saúl se vuelve un líder militar para terminar de sacar a la tierra, o limpiar la tierra prometida, y era muy bueno en impulsar a la gente. O sea, tenía ese don de liderazgo. Lo que pasa es que al final de cuentas empezó más a importarle lo que decía la gente a la ordenanza de Dios. Y entonces empieza a tomar decisiones por encima de lo que Dios le había solicitado. O sea, él se pone por encima de Dios. Y eso es un tipo de idolatría. La idolatría es cuando nosotros le damos algo más importante que a Dios. Le damos más importancia a algo que a Dios. Y en ese momento, ese algo era Saúl mismo. O sea, no me importa lo que digas Dios, lo que digo yo, porque yo me puse a pensar y dije y pienso que esto es lo mejor para mi pueblo, entonces voy a pasar por encima de Dios. Era un idólatra. De hecho, creo que es en el pasaje que sigue, estoy que mami adelantándome, pero creo que en el pasaje que sigue. Es que yo soy una alumna que aprende todo. Más adelante, ya pasé año. No, en un pasaje despuesito es que llega Samuel, se encuentra a Saúl y Saúl lo que está haciendo es una estatua de él y estaba preocupado porque su estatua quedara bien bonita, ¿verdad? Y entonces él se le corrieron las tejas a Saúl y empezó a creer que como él era el rey, era más importante que cualquier persona y era más importante que Dios. ¿Ok? Entonces, la caída de un escogido, el punto número 2 es desobedecer el mandato de Dios. Dios le dio una instrucción, ya no era el profeta, sino ya era Dios, le había dado una instrucción y él desobedeció esa instrucción. ¿Okay? Y después, el último pasaje, esto era peor, ¿verdad? Lo que hizo Saúl. Ya Samuel había muerto y Saúl está en la guerra y no sabe qué hacer. Y como no sabe qué hacer y no encuentra a Samuel para que le dé guía, porque era como el último recurso que tenía Saúl siempre era ir a preguntarle a Samuel lo que pensaba, pero Samuel había muerto, entonces hace esta que es una requete barbaridad. Doña Mari, si quiere nos lee ahí 1 Samuel 28, del 3 al 7. Después de la muerte de Samuel, todo el hecho duelo por él y lo habían enterrado en su pueblo de Ramá. Saúl había expulsado de Israel a los espiritistas y a los hechiceros. Espiritistas, seguro. Y hechiceros. Los filisteos se prepararon para la guerra acampando en Sunem. Saúl reunió a los israelitas y acamparon en Gilboa. Al ver el ejército filisteo, Saúl se atemorizó.
Oró al Señor, pero el Señor no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por medio de los profetas. Al final, Saúl le dijo a sus oficiales, búsquenme a una espiritista para que no vaya a consultarla, para que yo vaya a consultarla. ¿Estoy bien diciendo, o es que era así, Espiritista, sí. Espiritista. para que yo vaya a consultarla? Entonces Saúl se va donde una bruja, le hacen una brujería y más bien la brujería sale Samuel, o hay una discusión grandísima sobre si es verdaderamente Samuel o era un espíritu engañador que quería hacer a Saúl creer que era Samuel. El asunto es que Samuel lo termina de regañar y le dice, vea, Dios no le habla a usted porque Dios ya lo desechó hace años y usted va a perder esa guerra y va a perder esa batalla. Después, de hecho, esa batalla Saúl la pierde y él se muere. O sea, al final de cuentas, pone la espada y se tira al frente de la espada para morirse. Se suicida. Entonces, vemos que Saúl empezó muy bien su ministerio, empezó muy bien a trabajar con Dios, pero poco a poco su orgullo fue creciendo y desplazando lo que Dios era en su vida. Entonces, para la caída de un escogido, al punto número 3, aléjate de las reglas de Dios. Ya no era una cuestión directa de mandato directo de Dios, sino ya era una cuestión propia de la religión, de toda la liturgia israelita. El buscar brujas, buscar hechiceros, siempre a Dios lo ha maldecido. Siempre ha dicho, no, ustedes busquen a mí, no busquen todas estas brujerías y toda esta hechicería. Y entonces ya era alejarse no de un mandato específico que Dios le había dado a Saúl, sino era de las reglas totales de Dios. Eso provocó que Dios le quitara toda la unción que había puesto en él, toda la protección que había puesto en él, y Saúl terminó siendo bastante loco, ¿verdad? Ya Dios ya no podía confiar en él, ya Dios no podía protegerlo, porque él se había negado de mantenerse en relación con Dios, y entonces tiene enemigos físicos y enemigos espirituales. Kenita, si quieres leernos ahí Samuel 16, 14, 18. ¿Yo? No, Kenita. Oh. Bueno. Kenny. El espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad y así usted se sentirá mejor. Así que Saúl les dijo a los siervos, busquen a un buen músico y tráiganmelo. Uno de los siervos dijo, el hijo de Isaí, de Belén, sabe tocar el arpa, es un guerrero valiente, listo y de buen parecer. Además, el Señor está con él. Aquí empieza a levantarse el personaje que vamos a ver la próxima semana, que es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, que es David, que es el rey David. David era un pastor, hijo de Isaí, y tocaba el arpa y a la gente le encantaba cómo tocaba el arpa. Y no solo eso, sino el Señor estaba con él. El Señor estaba con él al punto de que en pasajes anteriores sabemos que Samuel unge a David y lo unge como rey. Aunque no es rey en ese momento, sino va a tener que esperarse alrededor de 20 años y pelear, andar siempre escondido de Saúl. Ya Dios estaba con él y Dios lo respaldaba. Y Dios se había quitado había abandonado a Saúl y ya lo había desechado totalmente. Sí, doña Eliana. Entonces Samuel unge a David. Exactamente. Pero él queda incógnito, es decir, aparece Saúl y pasa todo el tiempo de Saúl y David está ahí, ¿a dónde? Ok, Saúl estaba en Jerusalén, ¿verdad? Pero David estaba en Belén. En un momento y escondido de Saúl, Samuel se va para donde Dios lo manda, para donde Isaí,
Ujú. y lo unge. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y unge a David. Ujú. No, y- pero ya lo leímos eso. Ya sí, lo sí, leímos. pero vamos a estudiarlo la próxima Ah, semana. bueno, Vamos a estudiar sí. la próxima semana. Ujú. Calma, Eso lo Anita, vimos. calma, Anita. Eso lo vimos Muy hoy. aplicada. Anita ya va por el... Sí. Eso lo vimos hoy en Samuel 16, Sí. en la primera parte de Samuel Ujú. 16. Dios lo escoge a él, Dios lo unge, pero él se queda en Belén. Entonces después, cuando ese espíritu malo empieza a atormentar a Saúl, y entonces los consejeros le dicen, no, vamos a traernos a alguien que toque alguna bonita música para que, ese espíritu malo se apacigüe. Entonces dicen, vieras que hay un chiquillo que toca muy bien allá en Belén, traigámonoslo. Entonces mandan a traer a David al, al, este, al palacio, ¿verdad?, de Saúl, y le dicen, usted va a ser mi director de guerra, mi director de batalla. Y entonces, después de esto, que lo que vamos a ver esta semana que viene, es la pelea entre David y Goliat. Por eso es que David estaba ahí en medio campo de guerra cuando llega Goliat, y aunque él no era soldado y era chiquitillo, él tiene la oportunidad de enfrentarse con Dios. Perdón, contra Goliat, y recibir toda la parte de la unción de Dios. Y en ese momento es que la vida pública de David empieza a hacerse notoria porque todo el mundo se dio cuenta de lo que David había hecho. Toda su vida anterior había estado allá en Belén, que Belén es un pueblo alejadísimo del centro político de Israel en ese momento. Pero todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero lo importante es como Saúl es abandonado totalmente por Dios y David empieza a crecer ya como el líder político que va a llegar a ser. Otra vez, y recordando la estructura de la oración de Ana. El orgulloso, Dios lo desecha, y es el humilde, David, el que Dios escoge para que esté con él, ¿verdad? Perdón. Sí. Y entonces David empieza a escribir ya como rey, todos esos como los salmos. No, sí, David no es proclamado rey hasta que Saúl muere. Entonces, David estaba viviendo en el templo, se hace muy amigo de Jonatán, que es el hermano de Saúl, perdón, el hijo de Saúl, se hace muy amigo de Jonatán y empiezan ellos a tener muy buena relación. Y David tiene que salir huyendo porque Saúl quería matarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que se iban a la guerra, David mataba a 10,000 y Saúl solo mataba a 1,000, y entonces ya Saúl estaba enojado y empieza ese espíritu que lo atormentaba, empezaba a querer matar a David. Entonces David tiene que salir y durante muchos años está escondido en una cueva, y se cree que ahí, escondido en esa cueva, es que empieza a escribir un montón de salmos, donde empezamos a ver ese corazón tan lindo que tenía David, donde él decía, Dios me escogió, yo sé que Dios me escogió y yo sé que yo voy a llegar a ser rey de Israel. Entonces yo sé que de esta voy a salir, pero que la estoy viendo fea, la estoy viendo fea. Y entonces escribió, por ejemplo, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Lo que estaba haciendo era que el ejército de Saúl venía a matarlo a él, y él sabía que él iba caminando y el ejército de Saúl iba a la par de él queriendo matarlo. Era ese valle de muerte que él estaba escribiendo. Y David dice, pero yo sé que Dios está conmigo, porque él sabía la promesa y tenía fe en que él iba a llegar a ser el rey de Israel. Entonces, es tan lindo entender toda esta historia para leer los salmos, y el Salmo 23, para después leer los salmos, sí. Entenderlo, que David está metido en una cueva porque Saúl quería matarlo porque estaba celoso por él. Y todos los salmos, que son una belleza, ¿verdad? Todos los salmos están ahí. Entonces, y también cuando leemos los salmos es muy bonito porque él habla mucho de sus enemigos, y sus enemigos era Saúl y todo el ejército de Saúl que venía contra él a matarlo. Pero en los salmos, cuando ya conocemos lo que hay detrás, la historia de David tuvo en 2 ocasiones la oportunidad de matar a Saúl, porque Saúl estaba dormido en una cueva y él se lo encontró y pudo haberlo matado. La gente
que se agrega, porque David a todo esto se le empiezan a agregar como los hombres que nadie quería, los rechazados, los pobres, los que habían sido juzgados por algún, como la canalla del pueblo de Israel se le empieza a pegar a David y ellos empiezan como a formar un ejército para defenderse cuando Saúl lo atacaba, pero la mayoría del tiempo David está escondido en una cueva y en una de esas, en 2 ocasiones, él se encuentra a Saúl dormido o en otras se lo encuentra de espaldas y todo el pueblo, los hombres que seguían a David les dijeron, pero ¿por qué no lo mató si usted tuvo la oportunidad de matarlo? Y David, la respuesta de David fue, porque Dios a mí no me ha mandado a matar a Saúl. Saúl va a seguir siendo rey hasta que Dios quiera que sea rey. Y fue Saúl el que se suicidó prácticamente y tuvo un desenlace muy malo y en ese momento es entonces que empieza a surgir ya la figura de David como rey. Es muy importante toda esta historia porque, y viendo la estructura de la oración de Ana, o esa canción de Ana en el capítulo 2, que empezamos a ver la relación que yo les decía que lo que Ana oró es el marco teórico de lo que vamos a leer en todo el libro de Samuel. Entonces, el libro habla sobre personas orgullosas y lo pone directamente en Saúl. Este es lo que ustedes no tienen que ser. Y empiezan a mostrar el carácter de Saúl y cómo Dios, aunque él lo había escogido y era una persona que estaba y tenía todo lo necesario para hacer una gran misión, se le fue a la cabeza a los humos y empezó a crecer en orgullo. En cambio, David, que era una persona más bien chiquitica, que era como medio pelirrojo y eso que de alguna manera el pueblo de Israel como que lo veía como algo raro, no era tan impresionante como Saúl. Él empieza a demostrar que tiene un carácter y una fuerza interna que logró matar a Goliat, ¿verdad? Entonces vemos como Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde, que es lo primero que Ana está poniendo. Y después, a pesar de la maldad, a pesar de que Saúl empieza a hacer lo malo y a buscar lo malo y David tiene que salir huyendo y empieza a formar ese ejército de los de la canalla, como dice Kenia, vemos que Dios, entre todas esas situaciones que están mal, que son malas, empieza Dios a orquestar su plan perfecto, que era poner a David en el reinado. Pero a David, un rey que fuera humilde, un rey que tuviera temor a Dios y un rey que tuviera fe en Dios, que era lo que el pueblo de Israel necesitaba. Si, ok, no, yo no quiero que ustedes tengan un rey, pero si van a tener un rey, que sea un rey como David. Eso es el tipo de rey que yo quiero. Y quiero que vean la diferencia entre Saúl y que vean la diferencia entre David. Y no es que Dios envía cosas malas a Saúl. Saúl se las buscó solito. Saúl se alejó de Dios. Saúl fue desobediente. Saúl hizo un montón de cosas que Dios toma para orquestar ese plan perfecto que tiene. Y al final de cuentas, levantar a ese rey que era David, y se dice que la profecía era que de la casa de David iba a nacer el Mesías. Entonces, por eso es tan importante en Lucas, por ejemplo, cuando vemos la genealogía de Jesús, dice, estaba Jesús, hijo de María, hijo de, y empieza para atrás, hijo de David. ¿Por qué? Porque había que cumplir esa parte, que de la casa de David iba a salir un rey, que ese rey iba a ser el rey para toda la vida. Entonces, vemos tan importante esa oración de Ana. ¿Okay? Y ya como conclusión, podemos decir que Dios nos puede elegir a nosotros para ayudarle a cumplir sus planes, pero dependerá de nosotros volvernos a Él y buscarlo siempre. No pretendamos, porque Dios ya nos eligió, que ya tenemos nosotros todas las respuestas. Buscar a Dios siempre es parte de nuestra vida diaria y parte de nuestro ministerio. Y todos nosotros vamos a estar escogidos para algo, para que dirijamos un grupo, para que le hablemos a cierto tipo de personas, que Dios nos levanta a nosotros para algún ministerio, algún trabajo especial que quiere que hagamos. Todos vamos a tener ese llamado.
y nunca tenemos que pretender que tenemos todas las respuestas. Por más años de años de años que estemos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos, no dejemos de buscarlo. Es parte de nuestra vida diaria. La iglesia de nosotros en Comunidad Paz tiene este dicho que dice, la gracia de Dios abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. ¿Qué es lo que quiere decir? A mí me encanta esto porque lo que dice es, Bueno, lo que Dios en su amor y en su misericordia nos abre a nosotros puertas para que nosotros pasemos, pero dependerá de nosotros si esas puertas se mantienen abiertas. ¿Y qué es lo qué es lo que dependerá de nosotros? Nuestro carácter, el buscarlo siempre a Él, el ser humildes, el estar siempre pegados de lo que Dios nos dice y de la enseñanza de Dios y ser extremadamente y extravagantemente obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Porque cuando usted se pone a pensar, uno dice, Dios le pidió a Saúl que hiciera un sacrificio. Bueno, tenía que hacer Samuel, pero Samuel estaba durando mucho. Hagamos el sacrificio, salimos de esto y terminemos con esta batalla. O sea, uno dice, bueno, no fue tan malo. Bueno, de hecho no fue tan malo porque no fue por eso que Dios lo desechó, pero fue una tras otra, tras otra, que empezaron a mostrar ese corazón que tenía Saúl, que no era agradable a los ojos de Dios. Entonces, la gracia de Dios abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. De nosotros dependerá que nos sujetemos a la organización en donde nos congregamos, ya sea la iglesia, que con todos sus defectos sigue siendo parte del plan de Dios. De nosotros dependerá que seamos obedientes hasta en el más mínimo detalle de los mandatos, en forma y fonda de lo que Dios nos pide. Y de nosotros dependerá mantenernos cerca de su palabra y mandamientos siempre que no seamos engañados por el enemigo que nos anda buscando para devorar. Por eso es tan importante esta actividad que estamos haciendo de leer un versículo diario, un capítulo diario, porque eso significa estar pegados de la palabra de Dios, estar pegados de la enseñanza. Por eso es importante meditarla y que Dios nos hable a través de su palabra, porque nos estamos teniendo herramientas para quedarnos pegados, que vamos a utilizar en el ministerio donde Dios nos está poniendo, ¿verdad? Y a mí me encanta este pasaje que es en Josué. Vamos a ver, contextualmente, después de que entra el pueblo de Israel a la tierra prometida, se levanta Josué como un líder que es de los pocos líderes que le dan seguimiento al trabajo que hicieron el anterior líder, que en este caso es Moisés, y Dios le dice este pasaje que me encanta, y como me gusta tanto lo voy a leer yo. Dice, repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Me gustó este pasaje y me gustó esta traducción porque dice, para que te vaya bien y tengas éxito. Para que te vaya bien y tengas éxito en la vida, no necesariamente en las cosas de la iglesia, sino en la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener éxito? Leer la palabra de Dios, practicarla de día y de noche, estar pegado siempre a esa palabra de Dios. Y después esa palabra de Dios va a crear en nosotros ese corazón, ese carácter para ser fuerte y valiente, que no tengamos miedo y que no nos desanimemos. Entonces aquí les puse este pasaje así como en bonito para pasárselos ahora en el chat. La versión es un poquito diferente. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito en él y así prosperarás y tendrás éxito. Esa es la clave del éxito que Dios nos deja. Qué lindo está eso. Qué lindo, ¿verdad? Lindo, lindo, precioso. Sí. Ahí se los dejo. Entonces, se los paso ahora en el chat para que lo así tiene durante la que semana ser, estemos viéndolo. No sé si tienen alguna pregunta. No, digo yo que eso es como no alimentar la parte espiritual, es como no comer para el cuerpo, ¿verdad? Como cuando uno está desganado y no quiere, o una persona está enfermita y ya no quiere comer y todo eso, que va en esa etapa de desgaste, ¿verdad? Así también, sí, ¿verdad? Si no estamos pegaditos, si no leemos, si no escuchamos con atención, entonces si nos vamos, vamos llenándonos de muchas cosas negativas, ¿verdad? De temores y no hay fe, no hay esperanza en uno, ¿verdad?
Exactamente. Y yo creo que ahí es donde Dios dice que el pecado es la muerte y alejarse de Dios es la muerte. Y es lo que dice usted, doña Mari. El no comer, nos morimos. Pero tal vez nosotros visiblemente vemos a esa persona muerta. Espiritualmente tal vez es un poquito más difícil ver a esa persona muerta, pero espiritualmente es lo mismo. Saúl estaba muerto porque Dios ya lo había desechado porque había dejado eso de estar encima de él. Exacto, sí, sí, sí.